En la radio de todos tenemos un espacio para reír, conversar y crecer espiritualmente, porque estamos entre amigas. Hola, hola, un saludo muy especial para todas las damas y los caballeros que se conectan a su emisora y con un programa muy especial el día de hoy. Recuerden que su programa es Entre Amigas, un programa de mujeres con temas de actualidad. Así que les invitamos allí a compartir con otros que puedan ser beneficiados con este tema. Tenemos una invitada muy especial y un tema muy importante. Saludamos a la psicóloga Alejandra González, que nos acompaña el día de hoy. Queremos darle la bienvenida. Ella es magíster en Ciencias de la Familia con mención en Terapia Familiar. Hermana Alejandra, ¿cómo se encuentra? Me encuentro muy bien, muchísimas gracias por el saludo y por la invitación. Me parece genial que podamos compartir este espacio. Bueno, muy bien, antes de iniciar el programa, vamos a pedirle la dirección y la bendición a nuestro Dios, que es nuestro invitado especial en cada programa. Oremos. Amado y buen Dios, que tu morada es en lo alto y sublime del cielo, estamos agradecidos contigo porque nos permites una vez más estar en este programa con un tema importante que nos quieres enseñar el día de hoy, Señor. Bendice cada familia, oh Dios, que escucha este programa. Bendice sus hijos, bendice sus planes, su parte financiera. Tú conoces cada corazón y sabes qué es lo mejor. Guíanos, bendícenos, acompáñanos y dirige este programa. Bendice a la hermana Alejandra y a nuestro hermano Maurice, que nos ayuda en el control. Quédate con nosotros, Dios, sé nuestro director. Lo pedimos en el nombre sagrado y bendito de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, muy bien. Como acostumbramos, siempre les damos un tip de belleza y hoy les quiero compartir una crema hidratante. ¿Qué será esta crema hidratante? Lo encontramos en Efesios 5:4 y nos dice: tampoco debe haber palabras indecentes, conversaciones necias ni chistes groseros, todo lo cual está fuera de lugar. Entonces, este tip de belleza nos ayudará a ser cada vez más bellas o más bellos, ¿cierto? Cuando nuestras palabras son palabras correctas, palabras con amor. Así como queremos que nos respeten, nosotros debemos respetar a los demás. Recordemos que Lucas 6:45 nos dice: de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, qué importante es tener nuestro corazón limpio por medio del Espíritu Santo para que nuestra conversación esté libre de toda impureza. Porque nos dice Proverbios 22:11, el que ama la pureza del corazón, con la gracia de sus labios ganará la amistad del rey. En este caso, el rey es nuestro Dios. Así que qué bonito estar en amistad con el rey y que nuestras palabras sean las mejores. Bien, para iniciar con nuestro tema, el tema de hoy, el título es ¿qué son y qué efectos tienen las sustancias psicoactivas? Y como les decía, tenemos una invitada especial que nos hablará de este tema. Hermana Alejandra, ¿qué son las sustancias psicoactivas? Muy bien, mira qué interesante que podamos abordar este tema en este espacio. Muy seguramente hemos escuchado la mención de esta temática de muchas maneras, tal vez a través de la experiencia personal, cercana también, y por eso es súper necesario que conceptualicemos un poquito, porque a veces tenemos algunas ideas que son un poquito erróneas o que distan de la realidad. Así que vamos a aprender a desaprender también algunas cositas, y qué bueno que tengamos este espacio. Entonces, ¿qué son las sustancias psicoactivas? Pues una sustancia psicoactiva es toda sustancia que cuando se introduce en el organismo por cualquier vía de administración produce una alteración del funcionamiento del sistema nervioso central. Así que esta alteración del funcionamiento del sistema nervioso central va a producir unas consecuencias súper interesantes. Esas consecuencias son que se asocia a una dependencia o a una adicción, que generalmente lo llamamos. Esas dependencias pueden ser
no solamente físicas, sino también psicológicas, y por eso las sustancias psicoactivas no solamente tienen esta constante de favorecer que usted y yo repitamos la conducta, sino que además tienen la capacidad de hacer alteraciones en la conciencia, en el estado de ánimo y en los procesos de pensamiento de la persona. Ok, ¿y esto tiene alguna clasificación? Muy bien, mira qué bonito que avancemos en eso, porque resulta que sí hay una clasificación importante de las sustancias psicoactivas, y esa clasificación consiste en 3 áreas importantes. La primera es que se puede clasificar según los efectos en el sistema nervioso central. También se puede clasificar según el origen de la sustancia psicoactiva y también según su situación legal, y las vamos a ver las 3, ¿sí? Entonces, primero, según sus efectos en el sistema nervioso central, tenemos que podemos asociar que las sustancias psicoactivas tienen unos efectos importantes, que pueden ser depresores. En ese caso, hay una disminución en el funcionamiento del sistema nervioso. Además, hay una consecuencia en el uso, que es pérdida de la coordinación, temblores, agitación, síndrome de muerte súbita, cirrosis, gastritis, y los tipos de drogas, que serían estos con efecto depresor. Recuerden, lo que hacen es disminuir el funcionamiento del sistema nervioso central, por eso nos hace como un poquito más torpes, nos podemos tropezar, sufrir caídas y demás. Y estas sustancias, estos tipos de drogas que son depresoras, son el alcohol etílico, los sedantes, los ansiolíticos, es decir, los medicamentos que consumimos para la ansiedad, y los derivados del opio, como la morfina, la heroína y la codeína. Estos serían depresores. Recuerden que estamos hablando sobre la diferente clasificación que hay de las sustancias psicoactivas según sus efectos en el sistema nervioso central. Entonces tenemos primero los depresores, pero no solamente hay depresores, sino que también tenemos estimulantes. ¿Qué es lo que hacen los estimulantes? Pues estos estimulantes aumentan la presión sanguínea, también aumentan la temperatura corporal, el ritmo cardíaco, provocan una sensación de euforia, de una sensación exagerada de felicidad, ¿sí? Como consecuencias en el uso tenemos problemas pulmonares, estados paranoicos, infartos, insomnio, alteraciones del sistema cardiovascular, y esas drogas que son estimulantes, pues tenemos que todas las que causan este tipo de efectos son la cocaína, el crack, las anfetaminas, las metanfetaminas, y ojo con esto, la nicotina, que la encontramos en el tabaco, y la cafeína, que la encontramos en el café. Así que aquí vale la pena que ustedes y yo hagamos un paréntesis súper grande, porque hay algunas clasificaciones de las sustancias psicoactivas que por sus efectos, estamos viendo las que hacen efectos en el sistema nervioso, pero también hay unas que hay una clasificación por su característica legal de consumo. Entonces tenemos de pronto aquí asociado en mente que la sustancia psicoactiva es única y exclusivamente aquella que es ilegal y que por lo tanto pues no es normalizado su consumo. Pero aquí estamos viendo, por ejemplo, que las estimulantes son sustancias psicoactivas y algunas de esas son legales. Y vemos entonces que la nicotina es una sustancia psicoactiva que es estimulante, y la cafeína también lo es. Entonces hay que reconceptualizar un poquito. Por eso vemos, por ejemplo, que las personas cuando consumen de pronto café, mucho café durante el día, pueden llegar a experimentar esa necesidad de seguir tomando, y el día que no tiene su café, pues va a entrar en un estado de ansiedad. Pues es precisamente porque tenemos una dependencia en ese proceso de consumo de este tipo de sustancias. Entonces tenemos ya dos caracterizaciones o dos categorías importantes dentro de
estos efectos en el sistema nervioso central que nos permiten categorizar algunas sustancias psicoactivas. Entonces vimos los depresores, ahora vimos los estimulantes, pero nos resta uno, y serían los alucinógenos. Y entonces aquí, pues vamos a ver qué es lo que causan los alucinógenos. Pues ellos actúan sobre el sistema nervioso central y miren lo que producen. Producen alucinaciones o ensueños, alteraciones del estado de vigilia, el tiempo y el espacio. Y hay una exageración en la percepción sensorial. Eso hacen los alucinógenos. Ya vimos entonces a través de esta categorización que no todas las sustancias psicoactivas son alucinógenos, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son las consecuencias en este caso de las que son de tipo alucinógeno? Hay una experiencia que puede ser aterrorizante, lo que dentro de la jerga, por decirlo así, que se utiliza dentro de las personas que utilizan las sustancias psicoactivas es que tuvo un mal viaje, ¿sí? Entonces esto le produjo ansiedad, sentimientos de miedo a la muerte y entra en un estado pues como de paranoia. Además la pérdida del contacto con la realidad y en ciertos casos se puede desarrollar se puede propiciar que nuestro cerebro pues tenga la aparición de la esquizofrenia. Entonces recuerden que pues dentro de la esquizofrenia hay algunas características de paranoia, de alucinaciones, así que por eso entonces se puede desencadenar al consumir este tipo de sustancias, ¿sí? ¿Cuáles son ese tipo de drogas que producen alucinaciones? Entonces aquí tenemos los hongos, pero también tenemos la marihuana, ¿sí? Entonces ahí tenemos que estas que de pronto son demasiado conocidas, la marihuana es supremamente conocida y de un amplio consumo dentro de la sociedad, y esto valga la aclaración que no ocurre solamente en nuestro país, sino que si salimos, expandimos las fronteras, pues también hay un alto consumo de este tipo de sustancias y pues vale la pena que nosotros reconozcamos esta clasificación. Recuerden que la que acabamos de ver son la clasificación según sus efectos en el sistema nervioso, ¿sí? Entonces recapitulemos, ¿cuáles fueron? El primero, estimulantes. Segundo, depresoras. Tercero, alucinógenas, ¿sí? Entonces, este tipo de efectos en el sistema nervioso central nos permiten hacer una categorización de las sustancias psicoactivas. Bien, ¿y cuáles son esos efectos que causan en el sistema nervioso central? Bueno, pues vamos entonces a recapitular. Los efectos que causan los estimulantes pues van a excitar la actividad psíquica y del sistema nervioso, van a incrementar el ritmo cardíaco y demás. Los depresores entonces van a disminuir el ritmo de las funciones corporales y la actividad psíquica y del sistema nervioso, y los alucinógenos entonces van a alterar o van a distorsionar la percepción sensorial del individuo, entonces se va a alterar la percepción de la realidad. Y eso va a generar un estado alterado de la conciencia y de sus facultades cognitivas que puede generar alucinaciones. Sí, esos serían los efectos en el sistema nervioso. Ok, muy importante. Bueno, una pregunta más. ¿Por qué las personas, de pronto sabiendo que están causando un daño en su salud, por qué será que ellos continúan en el consumo de este tipo de sustancias, aun sabiendo que son nocivas? Bueno, esto es súper importante, pero antes de que avancemos a eso, sería muy importante que ustedes y yo reconozcamos que no solamente las sustancias psicoactivas se pueden dividir por sus efectos en el sistema nervioso central, sino también por su origen, ¿sí? Entonces pueden ser sintéticas o naturales, ¿sí? Las naturales pues ya conocemos que no se utiliza pues un proceso de manipulación exagerado para su consumo, mientras que las sintéticas pues solamente se elaboran en laboratorios y necesitan una estructura química para poderlas desarrollar, ¿sí? Entonces ahí tendríamos entonces, por ejemplo, las pastillitas, ¿sí? Y en otro lado pues tendríamos la marihuana, ¿sí?
que son de origen natural y otras que son sintéticas. Ahora, según su situación legal, tenemos que hay unas que son lícitas y otras ilícitas, ¿sí? Y tenemos esta asociación de que todas las sustancias psicoactivas son ilícitas, pero resulta que hemos visto hasta ahora que no, ¿sí? Que tenemos las ilícitas, que son las que están penadas por la ley, como la marihuana, la cocaína, la heroína, mientras que las que son lícitas son las que son legales, como cuáles: el alcohol, la nicotina, la cafeína, ¿sí? Y algunos fármacos que son de uso de medicación psiquiátrica, pero también los utilizan para realizar este tipo de alteraciones de la conciencia o de estimulación o de depresión del sistema nervioso. Entonces, esas serían las demás clasificaciones. Como datos importantes, necesitamos reconocer que el consumo de sustancias psicoactivas en nuestro país va en aumento. Por lo tanto, esto es una problemática de salud pública y necesitamos reconocer que cualquiera de nosotros dentro de nuestro núcleo puede estar contando con alguna persona, tal vez no dentro de su núcleo familiar, pero tal vez sí dentro de su núcleo cercano, de su comunidad, que presente algún tipo de consumo como esto. Si no está dentro de mi familia, posiblemente lo conozco, ¿sí? Entonces aquí vemos lo trascendente de esta dinámica a nivel social, y por eso necesitamos hablar mucho más de esto. Y tú me hacías la pregunta de por qué las personas siguen consumiendo, por qué continúan consumiendo, siendo que sabemos que el consumo de sustancias psicoactivas no es bueno, ¿cierto? Que nos hace daño, que nos causa dependencia. Esto es una condición que es ampliamente reconocida, pero ¿por qué nuestros jóvenes, teniendo tanta información, siguen cayendo en este tipo de consumo? Pues vamos entonces a identificar cuáles son las características que nos afectan, hablando desde el funcionamiento cerebral, que van a favorecer que se multipliquen o que se amplíe el impacto del consumo de sustancias psicoactivas. Entonces aquí vamos a ver. Primero, resulta que nosotros en nuestro cerebro tenemos un sistema de recompensa, ¿sí? Este sistema de recompensa está ubicado a través de toda una estructura de nuestro cerebro que nos ayuda a que ustedes y yo repitamos conductas, ¿sí? Entonces aquí vamos a ver que tenemos en nuestro cerebro ciertas áreas que van a favorecer que repitamos conductas. Ahora, esas áreas están muy mediadas por una sustancia que ustedes y yo hemos escuchado de pronto mencionar en algunas oportunidades, que es la dopamina. Pues resulta que todos tenemos circuitos dopaminérgicos en nuestro cerebro que lo que nos ayudan es a favorecer que se multipliquen o que se repitan las actividades que me causan a mí satisfacción. ¿Satisfacción de qué? Satisfacción de las necesidades primordiales del ser humano. Por ejemplo, experimentamos una liberación de dopamina en nuestro cerebro cuando comemos. ¿Por qué? Porque cuando tenemos hambre, entonces llegan las señales a nuestro cerebro, inmediatamente comemos y nuestro cerebro libera dopamina. ¿Y qué es lo que está diciendo? Va a garantizar que al liberar la dopamina, ustedes y yo nos sintamos bien, ¿cierto? Satisfechos, y que cuando nos dé hambre vamos a querer buscar nuevamente alimento, ¿sí? Este es el diseño maravilloso de Dios para nuestro cuerpo. Entonces así vamos a aprender cómo conseguimos eso que nos agradó, que nos hizo bien, y vamos a poder repetirlo, ¿sí? Ese es el objetivo de este proceso de sinapsis de la dopamina en nuestro cerebro. Entonces es que
se repitan las conductas. Ahora, ¿qué es lo que hacen las sustancias psicoactivas? ¿Por qué la persona cuando consume una sustancia psicoactiva lo quiere repetir? Pues precisamente es que las sustancias psicoactivas imitan los refuerzos naturales aumentando la dopamina. Entonces aquí vemos, por ejemplo, en la pantalla que tenemos unos receptores de dopamina, que tenemos unos transportadores de la dopamina y que ahí es donde actúan las sustancias psicoactivas. Y aquí vemos en pantalla, por ejemplo, que al comer se libera la dopamina normalmente y se absorbe, pero cuando se consume una sustancia psicoactiva, por ejemplo, como la cocaína, va a impedir esta sustancia que se absorba la dopamina en el cerebro y por lo tanto el cerebro va a estar preocupado, segregando mucha más dopamina de la que debiera, causando toda una intoxicación de dopamina y generando una sensación muy amplia de bienestar, de satisfacción cuando se consume la sustancia psicoactiva. Así que por eso, por esa sensación de bienestar, de agrado que nos produce en nuestro cerebro, pues se van modificando los comportamientos en nosotros como seres humanos. Entonces aquí vemos, por ejemplo, en pantalla cómo tenemos una persona que abusa, por ejemplo, en la parte izquierda de la pantalla, tenemos una persona que abusa del consumo de sustancias psicoactivas en la parte de abajo, ¿sí? Vemos esta imagen que es vertical. En la parte de abajo, una persona que consume sustancias psicoactivas, mientras que en la parte de arriba es un sujeto con funcionamiento cerebral normal. La parte rojita nos da a nosotros la señal de la actividad cerebral. Cuando una persona consume sustancias psicoactivas, su actividad cerebral pues disminuye y por lo tanto pues tenemos una afectación en el comportamiento, en la capacidad de tener un ejercicio natural de la voluntad. Ahí tenemos entonces nosotros otro ejemplo de una persona que tiene Alzheimer. Vemos en la imagen que tenemos a la derecha de la pantalla, tiene Alzheimer, y otra que es una persona que es un sujeto de control, es decir, una persona normal en sus funcionamientos normales sin ninguna adicción. Y vemos cómo se presenta una disminución importante de la actividad cerebral. Sí, recordemos que las líneas rojitas, los puntos rojitos son los que representan la actividad cerebral. El sujeto normal en las dos imágenes tienen más actividad cerebral, mientras que el que consume sustancias psicoactivas lo disminuye, y el que tiene Alzheimer, ¿verdad? Que es una enfermedad pues que nos puede dar a cualquiera, también disminuye su actividad cerebral, lo que significa que las sustancias psicoactivas lo que van a hacer es disminuir estas capacidades del funcionamiento cerebral y por lo tanto pues van a alterar todo el comportamiento del ser humano. Entonces, aquí nosotros tenemos que reconocer que el consumo de sustancias psicoactivas es mucho más común de lo que ustedes y yo creemos. Y que hay un proceso de transición entre lo que se podría categorizar como un consumo esporádico al proceso de un consumo habitual. ¿Sí? Siempre se presenta la repetición del consumo. Cuando ustedes y yo consumimos algo, finalmente ya vamos a llegar a un proceso de tolerancia, es decir, que el cuerpo ya va a querer mucho más, y cuando usted se lo quita tenemos un síndrome de abstinencia, y finalmente, pues a través de la adicción vamos a generar esta dependencia. Esto se presenta dentro del proceso del consumo de sustancias psicoactivas, y por eso es súper necesario que nosotros reconozcamos que una vez que se prueba estamos en el terreno supremamente peligroso, porque su cuerpo lo probó y le gustó, y en el momento en el que se repite ese hábito a través de la repetición, entonces inmediatamente vamos a querer disfrutar nuevamente de esa sensación, y por lo tanto pues se va
a repetir, ¿verdad? A querer repetir porque tenemos entonces una tolerancia al consumo, ya no nos es suficiente con una vez al día, sino que vamos a querer 2 y 3 veces hasta que sea una cosa descontrolada y podemos ver entonces situaciones de personas que llegan a la sobredosis. ¿Por qué? Porque es que ya ese poquito que consumieron no les fue suficiente. Bien. Bueno, muy interesante. Y bueno, ¿cuál sería la respuesta a esta pregunta? ¿Por qué la gente consume? ¿Por qué se inicia en Muy el bien. consumo? Mira que esta es una respuesta que puede ser de pronto muy reconocida, ampliamente abordada de muchas maneras, de pronto lo hemos escuchado de muchas fuentes o lo hemos visto y no cambian generalmente estas motivaciones. Las motivaciones generalmente aducen a la curiosidad, ¿sí? De manera especial en los jóvenes y en los adolescentes, la curiosidad pues viene a ser un área importante que necesita ser abordada desde casa también para redireccionar esa curiosidad que se tiene en los diferentes temas de la vida. Entonces hay que reconocer que la curiosidad va a favorecer que de pronto se presente el consumo la primera vez. También se puede presentar porque algún joven o algún adulto joven o algún adulto mayor quiera encajar en un medio. Entonces está en algún ambiente donde otras personas están consumiendo y no se quiere sentir el diferente y por lo tanto pues quiere encajar y hacer parte del grupo. También puede ser por evadirse de la realidad y esto sucede pues de muchas maneras cuando se tiene alguna dificultad, algún problema que no está siendo gestionado de la manera adecuada, pues las personas tienden a querer evadirse de la realidad. Entonces ahí van a consumir sustancias psicoactivas, muy seguramente estimulantes y o depresoras que van a favorecer un estado de relajación las depresoras y las estimulantes pues un estado de excitación y de euforia. Ahora, también puede ser una persona que está muy tensionada, de pronto que encuentre en las sustancias psicoactivas una manera de relajarse por la presión de grupo, por la atracción de lo prohibido, del riesgo de experimentar, que está muy asociado a la curiosidad, por la búsqueda del placer y de lo desconocido, y ojo con esto, por la disponibilidad de las drogas. Y aquí necesitamos nosotros reconocer que la oportunidad que pueden tener nuestros jóvenes o las personas que están a nuestro alrededor de consumir este tipo de sustancias cada vez es más sencilla. Y ahí es donde necesitamos nosotros como familias tratar de fortalecer esos lazos de comunicación para favorecer que se impidan esas establecimientos, esas dinámicas y esas oportunidades en las que nuestros niños o nuestros jóvenes están expuestos a este tipo de ambientes donde se les favorece que aparezca el consumo por primera vez. Sí, esto es muy importante. Entonces aquí tenemos también que podemos ver que hay unos niveles de consumo. Primero, un nivel experiencial, ¿sí? Como de curiosidad, de cómo será que se siente esto, entonces vamos a probar. Después, ahora es recreativo, no es que como lo probé esta vez y me gustó, entonces voy a repetirlo porque es chévere. Y entonces después de que yo ya lo hice una vez y lo repetí la segunda, la tercera vez, entonces ya se me va a naturalizar el comportamiento y se me va a hacer habitual, ¿sí? Habitual porque entonces ahora no fue solamente en la fiesta con los amigos, sino que ahora va a ser de más o menos cada 15 días, cada fin de semana y ya no es suficiente. Recuerden que como mencionábamos ahorita, viene un proceso de tolerancia y después un proceso de dependencia. Entonces, después de que usted ya lo ha hecho habitual, es decir, de un consumo diario, cada 2 días o cada 3 días, se vuelve un consumo compulsivo. ¿Por qué compulsivo? Porque resulta que la persona
ya alcanzó un nivel de tolerancia tan grande en su cuerpo que ya no le basta para experimentar esa sensación agradable que experimentó la primera vez, ya no le basta con consumir 1 o 2 veces al día, sino que lo tiene que hacer constantemente. E inevitablemente, cuando usted está repitiendo un comportamiento de esa manera tan descontrolada y compulsiva, esto se vuelve una cosa problemática, porque le está impidiendo a usted desarrollar sus funciones a cabalidad en lo que sea que haga. Entonces no empieza a dejar de rendir en el estudio, a dejar de rendir en el trabajo, a dejar sus funciones familiares de lado, precisamente porque este consumo se volvió un hábito problemático. Y finalmente pues tenemos la dependencia. Entonces ahí es cuando la persona definitivamente no puede salir, no lo puede dejar y pues estamos en una situación mucho más comprometedora. Aquí tenemos entonces que cuando estamos pasando ya a esta conducta que es repetitiva y es habitual, entonces aparece lo que denominamos como una conducta adictiva. ¿Cuáles serían las características o cuáles serían las características de esta conducta adictiva? Pues tenemos un deterioro que es progresivo. Y ojo, porque este deterioro no solamente es a nivel mental. Recuerden ustedes que estos procesos se desarrollan a nivel mental, psicológico, del funcionamiento y del procesamiento mental, sino que también hay un deterioro progresivo de la persona a nivel físico. Y entonces es que prefieren tanto el consumo de sustancias psicoactivas que se les olvida comer, ¿sí? Y entonces vemos una disminución en el peso, pues obviamente eso tiene consecuencias en un estado de desnutrición. También vemos entonces que, por ejemplo, si la sustancia que están consumiendo es estimulante, entonces hay alteraciones en las dinámicas del sueño y hay todo un deterioro, no solamente físico y mental, sino también espiritual y social, porque la persona no está engranada en su funcionamiento social ni familiar y por lo tanto pues todo eso le afecta. Además de eso, pues tenemos una pérdida del control, un estado de ánimo que es alterado, ¿verdad? Que puede tener unos picos muy altos de excitación o de estabilidad, mientras que tiene otros donde la persona está irritable o está malhumorado o está extremadamente triste. Además se presenta una sensación de malestar cuando no se está consumiendo la sustancia psicoactiva y finalmente se tiene un fuerte deseo de seguir consumiendo. Y ahí tenemos una característica importante, muy importante esta característica que vamos a abordar. Y es que cuando una persona está en una conducta adictiva, una de las cosas que más se le presenta es que hay una negación y un autoengaño, ¿sí? Y esto, ¿cómo identificamos este proceso de negación y autoengaño? Pues que precisamente la persona que ya está presentando conductas adictivas no lo acepta, no lo reconoce, no lo identifica, le parece que esto hace parte de la normalidad de su comportamiento, que el impacto no está siendo tan grande. Y por lo tanto, todos los demás que están a su alrededor, que están identificando que de verdad le está pasando algo, están exagerando. Entonces le dicen, mira, es que vos no puedes vivir ahora sin la droga, estás consumiendo demasiado, mira que es que no rendís en el trabajo. No, para nada, yo esto lo puedo dejar cuando yo quiera. Sí, no sé si muy seguramente algunas personas que de pronto nos estén escuchando en este momento y tengan algún familiar o alguna persona cercana que consuma alguna sustancia psicoactiva, muy seguramente les va a decir esto, es que yo lo puedo dejar cuando yo quiera. Y eso hace parte de la conducta adictiva, es una negación y un autoengaño de la situación que están experimentando, porque realmente pues las drogas y las sustancias psicoactivas no nos dan libertad, lo que nos hacen es prisioneros de estas dinámicas y hábitos de vida. Bueno, interesante, qué importante es no probar. Hasta ahí donde
vamos en este tema, veo que esa primera vez conduce muchas veces a situaciones muy tristes. Bueno, ¿cuáles serían los pasos para combatir una adicción, hermana Aleja? Muy bien. Aquí los pasos que tendríamos nosotros para combatir esta adicción es, primero necesitamos el reconocimiento. Y esta es una parte súper importante porque opera también como cuando ustedes y yo estamos en un proceso de arrepentimiento por un pecado, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo, por ejemplo, en nosotros? ¿Sí? Nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Eso dice la palabra de Dios. Ahora, ustedes y yo, lo primero que necesitamos hacer para poder avanzar en un proceso de cambio, en un proceso de combate contra este enemigo de la adicción, es que necesitamos este reconocimiento. Sin el reconocimiento no hay un comienzo de cambio, de ninguna manera. Así que lo inicial es saber qué estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo y que esto me está haciendo mal, ¿sí? Y que por lo tanto, si estoy presentando este tipo de consumos, como veíamos ahorita, que es un consumo problemático y que ya es adictivo, yo tengo que reconocerme como un adicto. Yo no sé si ustedes en algún momento han ido a algún grupo de apoyo de, por ejemplo, de Alcohólicos Anónimos. Lo primero que hace la persona cuando se para enfrente de su grupo de apoyo es decir, su nombre es X y soy alcohólico. ¿Por qué? Porque el reconocimiento es la base del cambio. Entonces, primero necesito reconocer, yo estoy teniendo este problema y tengo que reconocerlo yo, reconocérselo a mi familia, reconocerlo sobre todo para mí mismo, que eso es lo que necesito para poder ejercer este camino de cambio. Además de eso, necesito eliminar los prejuicios. Y es que esta conducta de adicción está muy socialmente desaprobada, ¿cierto? Y está tan socialmente desaprobada que se identifica entonces como un mal comportamiento, y como es un mal comportamiento, ¿verdad? Lo tenemos interiorizado como es que la persona está siendo mala o es una persona desjuiciada y demás, pues que resulta que en el momento en que una persona consumió sustancias psicoactivas y le abrió la puerta a este proceso de adicción, pues entonces esta persona ya viene a presentar un proceso de enfermedad mental o de trastorno mental, ¿sí? Porque se puede relacionar de manera directa el consumo de sustancias psicoactivas como un trastorno mental. Entonces, necesitamos nosotros eliminar el prejuicio de que soy adicto y esto yo lo puedo controlar, más bien decir, soy adicto y estoy enfermo o estoy enferma. Y como estoy enfermo o enferma, pues yo necesito un tratamiento especial para poderme curar, ¿sí? Y ese tratamiento especial para poderme curar radica en unas cosas supremamente importantes. Y es que se necesita un acompañamiento a nivel psicológico. Un acompañamiento, una asesoría terapéutica que favorezca que la persona se mantenga en el camino del cambio. Además, los grupos de apoyo, como los que les mencionaba ahorita, por ejemplo, de Alcohólicos Anónimos, que es el más reconocido, pues hacen mucho bien, porque me permiten identificar que no soy yo la única persona que tiene este problema, sino que hay otros conmigo que están en la misma lucha y que podemos brindarnos apoyo entre nosotros mismos. Además, necesitamos seguir las instrucciones de cambio que nos da el médico, que nos da el psicólogo, que nos da el psiquiatra en este proceso, al pie de la letra y buscar apoyo personal. Generalmente todos nosotros en la vida tenemos personas que son como un ancla, ¿sí? Hay personas que nos ofrecen un lugar seguro. Hay que
aferrarnos y apoyarnos de esas personas que son nuestro lugar seguro, nuestra ancla en este proceso de cambio. Si en este momento estoy hablando para una persona que está en este proceso de cambio del proceso de adicción, es necesario que se apoye muy seguramente en la familia. La familia hace parte de ese proceso de cambio también, que se han habituado de pronto a combatir con una situación de consumo de sustancias psicoactivas y que ellos también necesitan sanarse y cambiar, pues hay que trabajar, por eso la terapia es tan importante y necesitamos entonces buscar ese apoyo personal. Nosotros como seres humanos somos seres sociales, ¿sí? Estamos diseñados para vivir en comunidad. Desde el Edén el Señor vio que no era bueno que Adán estuviera solo y por eso creó su ayuda idónea. Así que nosotros, para las diferentes situaciones de la vida, necesitamos esa compañía, ese apoyo, ese no sentirnos solos en los procesos. Y por eso es necesario buscar ese apoyo personal y hay que huir de las tentaciones. Así como hizo José, ¿sí? Que huyó de las tentaciones y salió airoso de esa situación precisamente porque no cayó en pecado. Pues nosotros tenemos que aprender que hay situaciones en las que no nos basta con decir no, es que no quiero hoy. Hay situaciones en las que literalmente, como a José, nos toca correr, ¿sí? Entonces, en estas dinámicas del consumo de sustancias psicoactivas, la persona tiene todo un mundo de gente de la que se rodeó que favorece que siga consumiendo sustancias psicoactivas y por eso esa abstracción de ese mundo y de reubicarse con nuevas personas que ofrezcan espacios seguros, pues nos va a ayudar a huir de las tentaciones. Y aquí vienen unas actividades recreativas que son supremamente importantes. Necesitamos incluir dentro de nuestros hábitos la práctica de ejercicio físico, la práctica de aprender algo nuevo, estar estudiando algo, necesitamos estar ocupados. La mente necesita estar ocupada, ¿sí? A una persona que está saliendo de un proceso de adicción no la puedo tener encerrada sin hacer nada. Necesita estar ocupado u ocupada. Así que es súper necesario huir de las tentaciones y reforzar las actividades que son recreativas y que me van a hacer sentir bien. Generalmente, por ejemplo, cuando hacemos ejercicio, también se activa el circuito dopaminérgico en nuestro cerebro porque nos hace sentir bien después de que hemos hecho mucha fuerza, de que hemos sudado en el gimnasio, nos sentimos bien y satisfechos. Así que actividades que son recreativas, jugar, viajar, correr, montar bicicleta, todo este tipo de actividades son buenas. Y finalmente esto que está muy asociado con la esperanza y es reconocer que es posible la sanidad. Una vez que una persona está en un camino de adicción, el camino es duro, sí, como dice un himno, el camino es escabroso y los pies cansados van, pero aún cuando el camino puede ser difícil, nosotros necesitamos conservar la esperanza del cambio y de que es posible la sanidad. Y en esta dinámica del cambio, hace parte de la dinámica del cambio saber que estoy en el camino de cambiar y que una que otra vez me voy a caer, ¿sí? Voy a fallar, me voy a equivocar, pero quien está en el camino del cambio no se queda caído, sino que se levanta, y más cuando estamos de pronto con una afinidad espiritual especial, conservando a nuestro Señor en nuestro corazón, utilizando la oración y el estudio de la palabra de Dios como una dinámica de cambio de vida también, pues va a favorecer que nosotros tengamos la esperanza del cambio, la esperanza también en que nuestro Señor Jesús nos ayuda y nos acompaña en los procesos, y vamos a ver que cuando somos constantes, todo tiene un feliz término. Bueno, muchas gracias, doctora Alejandra, por este tema tan importante, y les pido pues a nuestros oyentes
que compartamos esta información tan necesaria, tan importante a aquellas personas que conocemos que de pronto pasen esta problemática y a quienes no también, porque a veces hay familias que están viviendo este tipo de situaciones y de pronto nosotros no lo sabemos. Así que qué importante y qué bonito como finalizaba la hermana Alejandra diciéndonos que hay esperanza del cambio, ¿verdad? Con la ayuda de Dios pues todo es posible. Claro. Así es. Entonces, claro bueno, sí. Vamos le damos las gracias, doctora Alejandra, por este interesante tema tan importante para nuestras familias y de actualidad. Y a quienes estuvieron allí conectados o que sintonizaron nuestra radio para escuchar este tema. Una vez más, les invitamos para un nuevo programa, pero antes no nos vamos sin orar, sin dejarlos en las manos de nuestro Dios, y para ello le vamos a pedir a la hermana Alejandra que finalice con la oración. Claro que sí, con mucho gusto. Entonces vamos a orar. Les invitamos para que donde estén y puedan cerrar los ojitos, pues sería genial para concentrarnos en la oración. Oremos. Cariñoso Padre que estás en lo más alto y sublime de los cielos, te damos gracias. Gracias porque aunque estás en lo más alto y sublime de los cielos, tienes misericordia con nosotros, porque te interesas en nosotros, porque nos amas profundamente como somos. Y por eso, Señor, queremos acercarnos a ti y decirte que queremos poner en tus brazos de amor las situaciones de nuestra vida. Hoy de manera especial hemos hablado de las sustancias psicoactivas. Puede ser que quienes nos hayan escuchado, algunos sean consumidores de alguna sustancia psicoactiva y tengan esta dinámica problemática ya instalada en su vida, que estén identificando que es necesario cambiar. Te pido, Señor, para que tú les des fuerza para ese cambio, que les acompañes y que les sostengas en ese proceso. Pero también puede ser que el tema de hoy haya llegado a los oídos de alguien que está sufriendo por alguna persona cerca que ha establecido esta dinámica de comportamiento en su vida. Y queremos, Señor, que nos ayudes a actuar con misericordia, que nos ayudes a ver al otro con sus necesidades, con sus particularidades, y que necesita recibir de tu amor y de tu bondad para poder comenzar en este camino del cambio. Permite, Señor, entonces que podamos experimentar siempre tu amor, tu bondad y tu cuidado en nuestras vidas. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Muy bien, nuevamente muchas gracias. De verdad, un abrazo para la doctora Alejandra y para cada uno de nuestros oyentes. Mil bendiciones. Les esperamos en un próximo episodio. En la radio de todos tenemos un espacio para reír, conversar y crecer espiritualmente, porque estamos entre amigas.